Muchas gracias, sea usted bienvenido a Consultorio Electoral. Y en esta ocasión vamos a analizar el Congreso, cómo está y cómo, de acuerdo a las encuestas, se está pintando. Un punto fundamental para saber cuál será el rumbo que va a seguir nuestro país respecto, obviamente, a ese equilibrio de poderes que tiene México y que es tan importante en este año definitorio para justamente lo que será México los próximos 6 años. Para este análisis yo saludo con muchísimo gusto y les agradezco su esfuerzo de venir a este espacio, María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, María del Carmen. Al doctor Sergio Bárcena, politólogo del TEC de Monterrey. Gracias. Gracias, un gusto. Y un gusto también, por supuesto, recibir a José Newman, que también es analista. Muchísimas gracias. Gracias. De verdad, un panel de lujo para analizar este tema que yo diría estamos muy enfocados en revisar las encuestas de los presidenciables, muy preocupados por quién va a ganar la presidencia, que sin duda es muy importante. Pero me parece que el peso que tomará el Congreso en este proceso electoral y, por supuesto, con lo que se pinta en este momento va a ser el futuro de México, que es no lo podemos decir definitivo porque todavía falta mucho, hay una gran cantidad de indecisos, pero todo parece que el puntero se quedará puntero, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de una realidad del país que nadie conocemos y que vamos a tener que construir todos juntos, y el Congreso es un punto fundamental. Si les parece, tenemos algunas gráficas nada más para darnos una idea justamente de lo que estamos hablando. ¿Cómo está el Congreso o cómo está en esta 63 legislatura, que en este momento, bueno, estamos solamente con comisión permanente, pero que finalmente fue como se movió y esas fuerzas fueron logrando consensos para lograr reformas estructurales, modificaciones a diferentes artículos, etcétera? Tenemos el primer gráfico, nuestro señor productor, por favor. Muchas gracias. Esto es la 63 legislatura, en donde evidentemente la mayoría la tiene el Partido Revolucionario Institucional, que bueno, la fortalece con esa alianza ya prácticamente una tradición, una costumbre, que es con el Partido Verde Ecologista y con Nueva Alianza. Esto es importante decirlo porque finalmente la mayoría, digamos, de las iniciativas planteadas, pues si eran iniciativas del Revolucionario Institucional, era fácil lograr esas mayorías que se necesitan dentro de los contrapesos de consensos legislativos, ¿no? Eso es lo que podríamos poner como retrato. Y nuestra siguiente gráfica es, de acuerdo a las encuestas, cómo se estaría pintando la siguiente legislatura. Es una encuesta de Massive Caller, que justamente encuesta a la gente respecto a las preferencias que tendrá en el Congreso y cambia completamente la realidad. En donde aquí el rojo es el partido Movimiento de Regeneración Nacional, que junto con sus aliados, que es el naranjita, que es Movimiento Ciudadano, y el naranjita claro, que es Movimiento Ciudadano, y el otro, un poquito más oscuro, que es Partido del Trabajo, ¿no? Entonces, lo cual nos habla de que la mayoría va a cambiar de manos. A mí me gustaría que cada uno de ustedes me diga qué ve en esta lectura. Comenzamos con las damas, María Carmen. Muchas gracias. Realmente la importancia del poder legislativo para poder gobernar y justo tener un equilibrio de poderes no solo está en la aprobación de iniciativas, y eso sí quisiera recalcarlo, porque parte de la carencia y de la exigencia, o sea, de la carencia de gobernabilidad y de la exigencia de rendición de cuentas, de combate a la corrupción, está en que el poder legislativo no ha sido un verdadero contrapeso. Y en ese sentido, ayudará, esperemos que tengamos un gobierno dividido, gane quien gane la titularidad del Ejecutivo, para que pudiera ser, y esa es la exigencia que quiero plantear en la mesa, para poder ser un verdadero contrapeso, que los legisladores no solo tengan que negociar las propuestas que presente el próximo presidente de la República, sino también que sean supervisores del trabajo del gobierno federal. Eso es muy, muy importante porque regularmente enfatizamos mucho la parte justo de creación de leyes, de reformas constitucionales, y si bien sí tenemos que tener el contexto de no todo lo que proponen los candidatos presidenciales es en automático que pasan a ser realidades, porque tienen que valorar los congresos y en ocasiones los congresos locales por ser reformas constitucionales. Entonces, esperemos que al ser o esperar un gobierno dividido, podamos tener ese real contrapeso.
¿no? Y la corresponsabilidad en nombramientos, en la fiscalización, en la investigación de políticas públicas que realiza el Ejecutivo. Entonces, sí tenemos que centrar el foco del trabajo legislativo ya no solo en la producción de leyes, ¿no? Eso sí me interesa mucho recalcarlo. Que se habla mucho en el tema de ser oposición o aprender a ser oposición, que también me parece nos quedamos cortos como partidos políticos cuando nos toca ser oposición. Bueno, cuando les toca, ahora sí que cuando les toca a ellos. Como que el colocarse como oposición no logra justamente estos contrapesos. Parece que opositor es pelearse, ¿no? Y no significa estrictamente esto. Me parece que Sergio Bárcena quiere decir algo. Sí, bueno, continuando con lo que comentaba la doctora Nava, el legislador y en general los grupos parlamentarios tienen facultades para hacer revisión, no solamente para detener o modificar iniciativas del Ejecutivo, que por cierto no son la mayoría, como se pensaría. A pesar de que tiene un éxito relativamente alto el Ejecutivo en el Congreso mexicano, si uno compara con el volumen de lo que se procesa en términos de decretos o iniciativas de ley, no llega ni al 0.001%. Sin embargo, es muy importante observar, y ahí coincido con lo que dice la doctora Nava, en las otras atribuciones que tienen los legisladores, que es, por ejemplo, solicitar comparecencias, solicitar información al Ejecutivo, es decir, sobre programas y políticas públicas, es decir, revisar cómo están haciendo las cosas y no nada más llamarlos y que se tome la foto y que simbólicamente se crea que que está la oposición haciendo una revisión, sino hacer una revisión que tenga impacto en la política nacional y que además pueda modificar la forma en la que se están haciendo los programas. Creo que están equipados nuestros legisladores para hacerlo, todo está en que lo utilicen. Claro. Por favor, José Newman. Yo pienso que las consideraciones de mis compañeros son muy válidas en el terreno teórico, pero en la práctica hay ciertos rasgos que hemos observado últimamente. Primero, la ley prevé los diputados y los senadores de representación proporcional. La idea de esa figura fue que el elector no necesariamente vote por duplicado, sino que escoja, por un lado, quien gobierne en el voto de mayoría y cuál sea la oposición que a su juicio sea el contrapeso indicado. Sin embargo, contra esta hipótesis de ley, la gente suele votar por duplicado, de tal manera que estamos perdiendo una oportunidad que la ley nos da, primero. Bueno o malo, así está siendo. Segundo lugar, vemos ahí los colores y los logotipos y las camisetas de los partidos, como si lo fueran. La pregunta es, ¿lo están siendo? ¿No? Tenemos una ideología desfigurada, tenemos partidos cuyos perfiles se han perdido. Estamos viviendo un oportunismo en donde pareciera que la política se ha tornado una aventura individual o de grupo, de tal manera que la gente salta como chango de un mecate al otro, sin mayor consistencia ideológica, sin mayor consistencia programática, hasta llegar al punto en donde a los ojos del elector pareciera que todos los discursos son iguales. Vamos a acabar con la pobreza, a ver quién dice no. ¿No? Claro. Vamos a mitigar la seguridad, no, pues sí. No, ahora sí vamos a ser fuertes en lo internacional, ok, ¿no? Y luego, el problema es que en la práctica, más allá de la ley, no estamos teniendo opciones reales, porque los partidos se han desfigurado. Han perdido su propio perfil y su propia especificidad. Y yo creo que lo grave es que la ley tuvo un propósito, pero yo creo que a su vez la ley ha contribuido a desfigurarlos. Porque el propósito de la ley, como bien saben mis compañeros como abogados, es configurar la sociedad y la realidad en un determinado sentido. Pero cuando la ley misma no tiene esta característica de inducir y de configurar, sino de acabar de complicar las cosas, es nuestra ley la que permite el chapulineo, ¿no? O sea, no solamente es aquellos que quieren saltar, sino está permitido saltar, ¿no? No solamente es que sean inespecíficos en su discurso, sino que la ley les permite ser inespecíficos. De tal suerte que en la práctica yo creo que la vida electoral, la vida política está distorsionada por esta realidad. Y yo quisiera subrayar este aspecto, ¿no? A los ojos del elector pareciera que tenemos opciones. La pregunta es, ¿realmente las tenemos? 1, 2. Una vez que emitimos nuestro voto, quizá no lo emitimos de una manera como la ley previó. La hipótesis de votamos por duplicado. ¿A quién queremos que gobierne y a quién queremos que compense? ¿No? Estamos votando por duplicado. ¿Será que no entendemos?
¿O será que los partidos contribuyen a que no entendamos? Yo pondría el antecedente, por ejemplo, de cuando hubo transición en el país por primera vez, que fue con el triunfo de Vicente Fox. En esa elección me parece que la sociedad quiso hacer, obviamente con muy poco conocimiento, ese tema de contrapesos. Y llegó la presidencia a Vicente Fox, pero no una mayoría del Partido Acción Nacional ni una posibilidad justamente de tener un peso fuerte en el Congreso, y tuvimos unos años de una gran parálisis en donde la mayoría de las reformas no pasaron, etcétera. Entonces, ahí cómo entender como sociedad cuál es exactamente nuestro papel, porque finalmente creo que para los ojos del electorado es evidente que no hay opciones. Eso sí, yo ahí diferiría. Tenemos a muchas caras, pero todas las caras nos dicen lo mismo y tenemos que ir a votar o tenemos que ejercer el derecho porque finalmente formamos parte de este país y hay que ser una sociedad activa. Pero me parece que si estamos desencantados justamente de esos discursos que no distinguimos cómo se vende uno o cómo se diferencia el otro, ¿no? Bueno, ahora yo creo que sí hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la cara electoral, que yo estoy de acuerdo, todo el mundo te va a proponer lo mismo. Todos los partidos tienden hacia propuestas siempre muy homogéneas. ¿Qué es lo que necesita y en la que nadie va a estar en desacuerdo. Totalmente, claro. Y eso se repiten a nivel internacional. Si uno ve una campaña en otro país, en otro municipio, va a ser casi siempre lo mismo. Sin embargo, en el Congreso creo que la configuración sí es muy distinta. Ahí uno puede ver, preguntaba hace un momento José, si están respondiendo en verdad los legisladores a sus partidos. La respuesta es sí. Si uno analiza los niveles de disciplina, en México son altísimos. Cuando uno ve qué tan unificados votan los partidos votan por bloques. Y eso ha sido una constante desde tiempos históricos hasta el presente, incluso actualmente. Ahora, la respuesta a esto es, si nosotros como ciudadanos estamos viendo que los legisladores responden a su partido, los legisladores responden a la bancada y a su coordinador parlamentario, pero en campaña están proponiendo prácticamente lo mismo, ¿qué efecto tiene eso sobre nosotros? O sea, teóricamente se ve muy bien cómo los legisladores, Morena está de un lado, o el PRD está de un lado, el PAN está del otro, pero en términos de políticas públicas, ¿cómo eso nos afecta a nosotros? Esa es la gran pregunta que deberíamos hacernos. Y sí, a partir del 97, que no han habido mayorías, porque desde antes de Fox se había perdido la mayoría legislativa, la pregunta es si ha habido en realidad una parálisis. O la respuesta es, como tal parálisis no. El Ejecutivo ha visto la mayoría de sus proyectos aprobados. Y en este sexenio mucho más, ¿no? Y en este sexenio mucho más a partir de los acuerdos que logró entre partidos. Pero la respuesta a todo esto es cómo nos está afectando a nosotros como ciudadanos. Esa es yo creo que la gran pregunta que creo que se queda en el aire. Claro. Doctora Nava, ¿alguna opinión para ir a corte antes? Sí, yo estoy de acuerdo que tenemos una crisis de partidos que no se generó ni por asomo hace unos años. O sea, ya tenemos al menos una década de crisis de identidad y de crisis de ideología, pero esa, digamos, es una canasta distinta, entre comillas, porque, bueno, permea al final en los poderes legislativos, pero también estamos ciertos que se han hecho negociaciones en el Congreso, o sea, con independencia de los temas, más bien a raíz de los temas, ¿no? Se van formando negociaciones. Entonces, aquí lo que me parece que nos es útil preguntarnos como ciudadanos es, ¿qué va a pasar con el Congreso? ¿Qué facultades van a ejercer? Tenemos como medios de comunicación y como especialistas, me parece que la responsabilidad de decir, el legislador no solo está encargado de legislar, también tiene que fiscalizar y también tiene una corresponsabilidad en la calidad de nombramientos, y me parece que en ese sentido no hemos exigido lo suficiente a los legisladores. Y creo que estamos en ese momento de país, porque justo estamos hartos de corrupción, estamos hartos de la opacidad en los congresos, y ni se diga en los partidos políticos, pero sí estamos en la coyuntura perfecta para justo ponernos a pensar qué queremos exigirle a los diputados, a los senadores, en un contexto que ya todo el país se va a poder reelegir de manera legislativa, no solo en los congresos, sino en el Congreso de la Unión. Exacto, que creo, ahí yo pensaba, bueno, ¿y quién fiscaliza al Congreso? También creo que eso nos ha faltado, porque finalmente vemos condenas enérgicas todo el tiempo, ¿no? Es que el Congreso condena de manera enérgica y hasta ahí se queda. O vemos una lista de comisiones
inútiles, que solamente jalan recursos, ¿no? Entonces, finalmente ahí creo que entonces nos están dando un poco de poder a los ciudadanos respecto al tema de fiscalizar el Congreso. ¿Cómo trabajaste y si te vuelvo a colocar ahí o no? Que me parece que es un avance chiquitito, pero un avance democrático para el país. Vamos a hacer una pausa y regresando yo quisiera analizar justamente esas propuestas y esas promesas de campaña que hay que tomar con reserva porque no siempre dependen del candidato o de quien fuera el presidente de la República. Vamos a hacer la pausa. Antes nada más una asomadita al gráfico. Ya vimos cómo quedaría la Cámara de Diputados en caso de si las encuestas realmente se consolidan. Aquí también es importante cómo está el Senado de la República en este momento. A ver si nos puede poner rápidamente el gráfico nuestro productor del Senado de la República. Exactamente, así está el Senado de la República, en donde igual vemos las mayorías que han sido justamente del Partido Revolución Institucional en segunda fuerza, que eso también es importante, quién se consolida como primera fuerza, segunda fuerza, etcétera. Y este es como se está pintando, en donde también cambia completamente el escenario y igual que en la Cámara de Diputados, la coalición Morena, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, pues estaría consolidante. Aquí me llama muchísimo la atención cómo Encuentro Social empieza a colocarse como una gran fuerza política en el Congreso, algo que no hemos visto. Vamos a ver otro escenario en el Congreso como lo estamos viendo también a nivel presidencial. Vamos a hacer esa pausa y regresamos. Yo, por ejemplo, pienso, Encuentro Social. Para todos. Estamos de regreso en consultorio electoral. Estamos platicando del Congreso. Esta Cámara de Diputados, Cámara de Senadores serán de verdad un punto fundamental de lo que será México en los próximos 6 años. Usted ha estado preocupado seguramente por quién va a llegar a la presidencia de la República, pero de verdad, ¿alguien sabe cuál será el diputado que va a representar su distrito? ¿Cuál será el senador que va a representar a su estado? Seguramente pocos se han atrevido a dar una mirada a aquellos que están postulando los diferentes partidos políticos o coaliciones que tenemos en este momento, justamente para ese Congreso que, como vimos en estas imágenes, se está pintando completamente diferente y obviamente va a ser fundamental para un gobierno que pueda seguir trabajando. Aquí hablábamos, obviamente, de esto que será tan importante, pero también de aquellas promesas que sí suenan muy bonito y que efectivamente las podemos encasillar en terminar con la pobreza, combatir la corrupción, regresar la seguridad del país, etcétera. Que nos propone, yo quisiera que nos las fuera los gráficos que preparamos para que nuestro auditorio tuviera un poquito más claras esas propuestas de campaña, mientras nosotros platicamos ir corriendo esas propuestas. Lo que propone, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador de la amnistía, del mando único, lo propone otro candidato, el tema tan fundamental que es la fiscalía, en donde me parece que hay un desconocimiento aquí. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador propone que la terna tenga que venir del presidente. A mí esto me habla de un desconocimiento de cómo funciona el gobierno mexicano en esas contrapesos. ¿Qué opinan ustedes a grosso modo? Amnistía, delincuentes, derogación de la reforma educativa, que es otro punto, no la puede derogar un presidente como ha manifestado, se iría por iniciativa. Aquí tiene que pasar por el Congreso de aquí y los estatales. Es una reforma constitucional. Aquí de alguna forma es también entender como mexicanos, como electorado, que no todo lo que suena tan bonito puede ser realidad. Si me pueden, por favor, a José Newman, que es su opinión respecto a estas propuestas y justamente lo que significa el Congreso para cada una de ellas. Yo creo que la campaña anti-PG ha hecho creer a quienes quieren creerlo, y los que quieren creerlo son aquellos que en gran medida pues no entienden, por eso están atenidos a lo que creen. Como si el presidente de la República, por capricho o por decreto, pudiera hacer todo lo que se dice. Entonces eso cunde el terror. Va a derogar, no se puede, ¿no? Va a quitar, va a vender Los Pinos, va a vender el avión presidencial. Pues ¿en dónde creen que viven, no? Yo creo que el susto anida en la ignorancia. Y la ignorancia es muy mal amigo de la democracia. Pero lo que me refiero es, en la práctica pareciera que los partidos políticos, en la práctica en los últimos años, han tomado el camino de ir al electorado y decir, el día de las elecciones te necesito, dame tu voto. Ahora, una vez que me lo des, no preguntes qué hizo con él, porque yo con él comercio, ¿no? Yo voy al mercado y allá intercambio con tu voto lo que yo quiero.
¿no? Entonces tú ven, votas, luego te vas y no me estorbes, ¿no? En la práctica sí está pasando. Y la práctica está avalada por la ley, porque la ley está permitiendo que eso pase. Yo no creo necesariamente que las virtudes que la ley tiene muchas, hay otras que no creo que tengan esas virtudes, en la práctica estén aplicando. Y a lo que se refiere de ello, yo creo que más que vigilar solo a las autoridades, habría que vigilar al ciudadano, empezando por educarnos, ¿no? Para dejar de decir tanta tontería como estamos escuchando en las redes, ¿no? Hay un clima de escándalo, un clima de crispación, ¿no? Una bola de discusiones inútiles, estériles, en donde si lo sentáramos a ver, señores, ¿no? Lo que tú dices simplemente no procede, y lo que tú dices, quién sabe de dónde lo sacaste. Pero no estamos teniendo este clima de calma, hay un clima de crispación en donde pareciera que el debate político, entre más encendido, virulento, agresivo, ¿no? Proactivo, simpático, es más eficaz. Pues no. La vida política es cuestión de serenidad, es cuestión de conocimiento, es cuestión de deliberación, lo que no estamos teniendo. Y que justamente en ese ojo crítico que estamos mostrando en las redes sociales, pues seamos a lo mejor críticos hacia acá y nos metamos más a estudiar los temas, ¿no? Doctora Nava. Sí, respecto a la factibilidad o no de las propuestas de y candidatos. De todos, Sí, claro. Hay que decirlo, no estamos criticando las de Andrés Manuel López Obrador. Las de todos, por eso le pedí yo a nuestro productor que mientras platicamos nos las vaya mostrando para que sepamos aquello que nos suena tan bonito no es viable sin un Congreso. Adelante. Justo eso, o sea, hay unas que tienen que pasar por el constituyente permanente, hay otros que tienen que pasar por el Congreso, otros solo por Cámara de Diputados, si es una cuestión presupuestal. Pero yo quiero resaltar, la plataforma de Morena en específico señala que van a reducir al mínimo el número de iniciativas presidenciales que se someta al Ejecutivo. Y eso sí hay que recalcarlo, o sea, se compromete la plataforma electoral de Morena a nivel nacional a presentar el mínimo de reformas y a operar con la legislación existente a diciembre de 2018. Entonces, si nosotros retomamos esa parte, justo está en el apartado de legalidad y erradicación de corrupción, tendríamos que tener la certeza de que no va a haber tantos cambios, ¿no? O al menos que no fueran tan radicales en materia del marco constitucional y del marco legal. Si es que partimos que la plataforma electoral va a ser respetada, ¿no? Ahora bien, es un hecho que no todas las propuestas tienen un referente de factibilidad presupuestal. O sea, también esa es otra cosa. Podemos, al final tenemos que partir de la realidad muy cruda, que 1 de cada 2 mexicanos estamos en pobreza, que tenemos un analfabetismo funcional de casi 9 millones de mexicanos. Entonces, o sea, la realidad es fuerte, pues, o sea, no solo es, y yo por supuesto siempre voy a ser promotora de que la cultura ciudadana tiene que justo alimentarse, informarse, por eso hay iniciativas para desmentir justo esta parte de fake news como Verificado 2018, sí. Porque justo, a ver, es que hay que detenernos a pensar, a poder contar con los elementos para tomar una decisión al momento de la votar. Viabilidad de lo que nos prometen. Exacto. En muchos sentidos. Entonces, sí me parece que está eso, y no solo ahorita porque estamos pendientes de la parte legislativa, pero también dado la creación constitucional de sistemas nacionales, como en materia de seguridad, salud, educación, o sea, el nuevo presidente tendrá que negociar también y coordinar con gobernadores, con las entidades federativas. O sea, no solo es quiero realizar tal cosa, sino en coordinación con el Congreso, el constituyente permanente, los gobernadores. Entonces, con el Estado en general. Tenemos instituciones creadas, claro. Y hay de todos los colores en los partidos, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar en ese sentido tener una seguridad que estamos arropados por una diversidad, que aquí el debate es si esa diversidad va a ser fructífera o no para mejorar el país, que eso es lo que aspiramos, ¿no? Por supuesto, y un papel más activo de nosotros. Doctor Sergio Bárcena, una conclusión porque ya se nos fue el programa. Claro que sí. Bueno, hay un síntoma con el que coincido aquí con lo que se ha comentado, y es que en México hay una desconexión electoral. Parece ser que la pista electoral es una y la pista gubernamental es otra. En elecciones se promete una cosa, se apuesta a generar
generar virulencia, a generar una perspectiva y a generar debate y discusión, pero el gobierno es una realidad totalmente distinta. Entonces, eso es lo primero que hay que atender. Lo segundo, todas las propuestas, prácticamente todas las que hemos visto de campaña de los candidatos presidenciales tienen que pasar por el Congreso. Incluso hay muchas que ya pasaron y que se rechazaron. Por ejemplo, te pongo dos casos. La Fiscalía, número 2, el ingreso universal. Se propuso en la 60 legislatura, una iniciativa se quedó en comisiones, otra ni siquiera se aprobó. Entonces, creer que el presidente va a cambiar es todavía actuar como ciudadanos, pensando como si fuéramos perritos de Pavlov, pensando que el presidente es el que cambia todo y nos quedamos con esa inercia. No va a ser así, el presidente no cambia todo, hay controles, hay contrapesos y no solo se lo debemos ni a un Mesías ni a un verdugo de los ciudadanos mexicanos. Claro, no yo va a ser así. No sé si coincidan los tres, pero yo remataría con que pintar todo de un mismo color no nos conviene. No, ¿verdad? necesitamos contrapesos. Exactamente. Sí. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Esperemos que no sea la última. Hay mucho que analizar de este proceso electoral y de la coyuntura nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Encantados de recibirlos en Consultorio Electoral. También gracias a usted. Nosotros continuamos con la programación de Efecto TV y la información.